cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy es miércoles 13 de octubre. Nos estamos acercando al día 6 de noviembre, que es el Día de la Constitución, en el marco del mes de la familia. En familia todos debemos de estudiar la Constitución en los grupos. Somos muy apáticos. La mayoría no nos gusta leer. Tenemos que admitirlo y hay que hacer el hábito de lectura y de comprender la lectura. Que no se hace nada con usted estudiar o leer y no aprender. Recuérdense que para podernos defender tenemos que aprender. En este país donde las cosas andan manga por hombro. Increíble. Aquí tenemos ahora mucha gente amenazada para ir a la cárcel. Tenemos el lío de que nadie quiere la reforma fiscal. Tenemos el problema de que a las empresas que más ganan, extranjeras y nacionales, son las que más combustible le dan. Tenemos el problema de que los choferes pagan su gasolina, los motoristas pagan su gasolina, pero muchos sectores de poder no pagan la gasolina. No hay equidad en este país, ni mucho menos, atención a esto, aquí no se premia el cumplimiento del deber. Por ejemplo, hace 56 años que los militares constitucionalistas, obedeciendo a ese artículo 161 de 1963, se levantaron el 24 de abril de 1965 para reponer el gobierno del profesor Juan Bosch, que había sido derrocado de manera arbitraria, un atentado criminal a la patria. Fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 después de haber ganado las elecciones libres, limpias, completamente el 20 de diciembre de 1962, donde obtuvo una mayoría aplastante. Sin embargo, esos militares que cumplieron con el deber de luchar por reponer al profesor Juan Bosch y los policías, esos militares y policías que lucharon para que se respetara la Constitución, todavía al día de hoy no se le han terminado de reconocer sus calidades y atributos. Todavía al día de hoy. Eso es una pena que así ocurra. Todavía andamos solicitando y convenciendo a los sectores de poder para que entiendan que si ese acto ético histórico de los constitucionalistas de 1965 no se llega a retribuirle los derechos y calidades que le corresponden, aquí no habrá entonces una lucha por la ética de Estado realmente seria. Hay que entender eso porque eso pesa. Y el haberlo dejado desamparado ha creado las condiciones que vivimos hoy, porque quienes se quedaron en el poder fueron los que le habían dado el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y hasta el día de hoy están pasando un viacrucis. Entonces, en un país donde el cumplimiento del deber no se llegue realmente a respetar ni a respaldar por el Estado, hay poca esperanza. Pero de todas maneras, nosotros vamos a seguir, vamos a continuar trabajando para elevar los niveles de conciencia cívica del pueblo dominicano. Hemos escogido estos días para leer con ustedes y comentar algunos artículos de la Constitución de la República. Repetimos, esta Constitución es nuestra Constitución, la norma suprema y fundamento jurídico del Estado dominicano. Todo lo que se vaya a hacer aquí en materia de Estado debe estar regida por los mandatos de la Constitución de la República. Entonces vemos con pena cómo el artículo 2 de la Constitución de la República, que establece que la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de representantes o de manera directa, conforme a lo establecido en la ley,
no puede expresar el pueblo esa voluntad, no puede ejercer su soberanía, porque le compran el hambre al pueblo. Al pueblo le compran la necesidad de un trabajo, de un empleo que está garantizado por la Constitución de la República, un empleo para cada dominicano. Pero mucha gente anda detrás de un empleito. No importa que el candidato sea narcotraficante o corrupto, votan por el que le da y le ofrece. Así no es. Así no es. Si comparamos el artículo 2 con el artículo 216 de la Constitución, nos daremos cuenta por quién que hay que votar. Máxime si nosotros vemos de nuevo el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Vamos a ver el artículo 216, un artículo que todos debemos aprender, o conocer, o entender. No es que se lo aprendan de memoria, nosotros no le pedimos a nadie, sino que realmente lo entiendan. Dice el artículo 216 que la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. Es decir, los partidos tienen que funcionar conforme a lo que plantea la Constitución y las leyes. Y todos sus actos deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia. Señores, aquí hay partidos que no se atreven a hacer convenciones abiertas porque se le arma el lío que todo el tiempo se arma. Y cuando se hacen, como se hicieron en la última vez pasada, un 6 de octubre, vimos cómo entonces el fraude dañó el resultado electoral y un partido terminó dividido, y no solamente dividido, que hoy una gran parte de ellos son perseguidos, lamentablemente, y otros tienen una parte para formar un partido, después que tenían un partido mayoritario con 16 años en el poder, pero la soberbia, la falta de criterios éticos y morales lo llevaron a dividirse en el poder y están pasando por una pena que no debieron haber pasado, pero no entendieron que era la Constitución que había que seguir. Ese artículo 216 dice, en su numeral 2, que los fines de un partido son contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidatura a los cargos de elección popular. Es decir, el pueblo va a depositar su voluntad por quien quiere votar o debe el día de las elecciones. Pero si la voluntad del ciudadano no está edificada, no se le ha dicho por qué y para qué y por quién se debe de votar, el votante no sabe realmente cuál es el papel de la persona por el cual va a votar. Si no lo sabe, se está cometiendo un crimen contra la democracia dominicana. Entonces es necesario que entendamos qué es eso, porque son 3 razones de servicio que tiene un partido. La primera es garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. ¿En qué favorece la democracia? Unas elecciones viciadas, donde haya fraude, donde se hayan comprado los votos de los ciudadanos. Eso es debilitar la democracia y a eso hay que oponerse. ¿Por qué? Porque si no es así, los políticos que ganen en las distintas candidaturas no van a cumplir con el numeral 3 del artículo 216, que nos dice muy claro que entre los fines de los partidos está servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Integral quiere decir de todos. No es que tengamos gente que se lleven todo
siempre para los bancos nacionales e internacionales que evadan impuestos, que tengan el dinero del pueblo en valijas. No, 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 no. Por eso que se le tiene miedo de educar al pueblo. Por eso el artículo 63, numeral 13, que obliga al Ministerio de Educación a educar en Constitución, no se aplica. Porque inteligentemente, los que se aprovechan del pueblo quieren que el pueblo sea ignorante. Y el pueblo debe despertar para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Única manera de que el pueblo salga favorecido. Así que hasta el próximo viernes, que seguiremos conversando acerca de estos importantes artículos que nos trae la Constitución para salvación de este pueblo. Bendiciones. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria